Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio 30 días de hombres Kadosh, una campaña maravillosa. Hemos desarrollado desde el principio en Bereshit, avanzamos la creación, el varón, la varona, la condición de desobediencia, pecado, rebeldía y todo lo que ha transcurrido a lo largo de estos años desde la creación hasta el siglo XXI. Hemos avanzado muchísimo tema y hemos encontrado respuestas extraordinarias. Vamos entonces en el nivel de la pregunta más importante y fundamental de todo este contenido. ¿Quién eres tú? De manera personal, ¿quién soy yo? Como diría alguien, ¿usted no sabe quién soy yo? Pues bien, tomamos como parámetro el libro de Juan en el capítulo 1, verso 19, y lo tengo que repetir porque indudablemente aquí está concentrado el contenido de lo que estamos avanzando. Aquí vemos la historia del profeta y vemos cómo en esta historia Juan el Bautista responde a las inquietudes del pueblo frente a esta pregunta. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿quién eres tú? Ahí está la pregunta, ¿quién eres tú? Y vemos cómo le hacen preguntas puntuales. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Quién eres tú? Y lo interesante a donde estamos llegando en el versículo 23, la respuesta absolutamente clara, contundente, de identidad, de carácter de un hombre Kadosh, contesta: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías en el libro de Isaías, precisamente en el capítulo 40, verso 3. Aquí encontramos nuestro primer parámetro de medida al tema que estamos desarrollando. Vamos a ir un momento, por favor, al Evangelio de Mateo. Acompáñame para que recordemos estos dos textos básicos sobre los cuales estamos desarrollando nuestra jornada. Mateo capítulo 16 y veamos el tema en el verso 13. Entonces, viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15. Yeshua les dijo: ¿y vosotros? Leámoslo en castellano 21, del siglo XXI. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios eterno. Aquí vemos entonces que él les hace nuevamente una pregunta. Y Yeshua le responde: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estas han sido las citas, entre otras muchas citas que hemos tomado para entrar al tema de identidad con responsabilidad. En todo este proceso llegamos a la conclusión de que nosotros hemos recibido de parte de Yeshua como coherederos de esa herencia que el Dios eterno le entregó de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Es decir, que cuando nosotros creemos, cuando nosotros confesamos y cuando recibimos a Yeshua como nuestro único y suficiente Salvador, leímos ayer en el texto que Él nos da el poder, libro de Salmos 103, nos da el poder como el Padre de ser hijos conforme al propósito para el cual hemos sido llamados. Muy importante este proceso. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque en el siguiente caso, en el desarrollo del tema que estamos llevando, estamos entonces definiendo identidad como un acto de carácter e identidad como un acto de obediencia. Obediencia. Así es que hoy entramos en el mismo nivel a otra historia apasionante. Vamos a ir por favor al libro de Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Allí hay una historia que nos tomará unos 2 días más en adelante que vamos a desarrollar muy lentamente. Libro de Samuel, vamos al capítulo 15.
Si usted observa en el capítulo 15 hay un título muy interesante. Saúl desobedece y es desechado. Preste mucha atención al título. Todos conocemos la historia, espero que sí, de Saúl. Y vemos cómo este Saúl, rey, es un rey, recibe una orden directa de parte de Dios. Vamos al texto y estudiaremos esto en detalle. Después Samuel, el profeta Samuel, le dice a Saúl: Yahweh me ha enviado a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Aquí está Saúl siendo ungido, establecido y determinado como rey del pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. Por favor, subraye en este verso primero del capítulo 15 del primer libro de Samuel: estad atento a las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Recuerden que esto pasó justo en el momento en que el pueblo de Israel salía de esa condición de esclavitud, y apenas empezando la jornada en el desierto, inmediatamente aparece el enemigo Amalek, atacándoles incluso no de frente, sino a traición. El enemigo acérrimo de Israel, Amalek. Aquí vemos entonces cómo Saúl recibe una orden directa del Eterno en el sentido de que debe exterminar por completo a los amalecitas. Ve pues, observen este verso 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Por favor, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telamim, 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. ¡Wow! Vino Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag. Por favor, subraye el verso 8. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Por favor, en el verso 8 ya encontramos una falencia de desobediencia respecto a lo que el Padre Eterno había establecido. ¿Cuál fue la orden? Ve, dice así: ve y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Es decir, que vemos cómo Saúl, ungido como rey de Israel, para ser ungido como rey de Israel no hay duda de que evidentemente este hombre tenía el nivel, tenía la categoría, la responsabilidad, el carácter, la formación de ser un hombre kadosh establecido. Es decir, Dios no lo eligió simplemente por cara bonita o por estructura muscular o fuerza de hombre. Lo escogió porque estaba preparado para ser el primer rey de Israel. Sin embargo, vemos cómo a la orden, recuerden lo primero que Samuel el profeta le dice: atento a las palabras de Yahweh, por favor, hombre kadosh. Lo primero que el Padre nos está hablando en este recorrido que llevamos es que un hombre kadosh, el nacer de nuevo, nos lleva a un nivel de obediencia. Y obediencia significa: oye Israel, escucha atentamente la voz de Yahweh. Y cuando escuchamos atentamente su voz, significa que ahora vamos a ser siervos. Por favor, subraye esta palabra que estoy mencionando, siervos, que es la tarea justamente para nuestro tema en el día de hoy. ¿Quién es un siervo? ¿En qué momento podemos clasificar a los hombres como siervos? ¿Por qué la Biblia particularmente nos habla que los siervos de Dios
son aquellos que alcanzan, aquellos que toman victoria, aquellos que conquistan, aquellos que con humildad, con estrategia, con corazón valiente, son los que avanzan al propósito de Dios. Entonces, vamos a definir en este transcurso de lo que nos queda de semana en la tarea, ¿quiénes son los siervos? ¿Por qué tan importantes los siervos? Aquí no nos dice un capitán, un general, un militar, un hombre de guerra, nos habla de siervos. Tarea, por favor, ¿qué es un siervo? ¿Quién es un siervo? ¿Cómo puedo ser un siervo? ¿Cuáles son las funciones de un siervo? ¿Cómo podemos establecer un siervo? ¿Eres tú un siervo del Eterno? Muy interesante. En este proceso entonces vemos en el verso 8 cómo Saúl cumplió con la orden a medias. Cumplió con la orden, llegó hasta este lugar, emboscó al pueblo de los amalecitas, destruyó todo lo que encontró a su paso, pero tomó vivo al rey de los amalecitas, Agag, lo tomó con vida. Y a su vez dice el siguiente punto, ¿y qué más hizo? A lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, que este pueblo, dirigidos por un rey Kadosh, fueron a cumplir una orden que el Eterno les había entregado, pero sin embargo cumplieron con la orden, sí, cumplieron con la orden según la voluntad de ellos, según el discernimiento o el libre albedrío, si puedo decirlo así, hicieron el trabajo a medias. ¿Cuántas veces nosotros los hombres en nuestras culturas hispanoamericanas, colombiana, mexicana, costarricense, hondureños, argentinos, chilenos, panameños, cubanos o como quiera ser, hacemos las cosas como nos parece o como posiblemente nuestros padres nos lo enseñaron o posiblemente incluso como las culturas y las maneras como funcionan en nuestros países, queremos seguirlas haciendo así. Y esto fue básicamente lo que Saúl desarrolló, más el pueblo de Israel. Cumplieron con la orden a medias. Entonces ahora vemos qué va a suceder en esta historia. Estoy en el capítulo 15, verso 9 de primer libro de Samuel. Vamos al verso 10. Vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Por favor, permítame leer nuevamente este texto, verso 11. Vino palabra de Yahweh a Samuel, al profeta, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Será que al Padre Eterno le pesa haber colocado un hombre Kadosh en la Quejilá, en el hogar, en esta familia, en este matrimonio? Y me pesa porque este hombre no hace la voz de Dios lo que le ordena, sino que termina haciendo lo que le parece, como le acomoda, según sus condiciones, su pensamiento. Recuerden, hemos pasado por dos niveles importantes: una mentalidad de hombres esclavos ladrilleros de Egipto y una mentalidad de hombres valientes y esforzados como Josué. Definimos, tienes que saber en qué lugar tú estás o estabas. Si estabas en tu condición de esclavitud y de servidumbre, dimos un paso al frente y entramos a poseer la tierra que el Padre nos ha entregado para hombres esforzados y valientes que nunca se apartan de su boca en las palabras que están escritas en este libro, sino que en ellas medita de día y de noche, y conforme a lo que en ella está escrito, así trabaja, así piensa, así camina un hombre Kadosh. Hasta aquí estamos claros en el tema que hemos desarrollado. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. Verso 12, por favor subraye, circule esta primera palabra del verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Por favor, dígalo conmigo, madrugó. Esto es muy importante, a primera hora en la mañana. ¿Cuál es la primera hora para ti en la mañana? ¿Las 10 de la mañana, las 11 de la mañana
o a la primera hora. La primera hora es la primera hora. Es decir, muy temprano en la mañana madrugó el profeta a buscar a este hombre, Saúl, desde muy temprano, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante desde el Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, vino el profeta a Saúl, al rey de Israel, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh. Observen el verso 13. En el verso 13 no nos cabe la menor duda que para Saúl, para su ejército, para el pueblo de Israel, él había cumplido la tarea según las especificaciones que el Padre Eterno le había entregado. Él tenía la certeza, la seguridad de que él había cumplido con la orden, que había sido obediente. Por favor, preste mucha atención, porque ya vimos que aquí de obediencia no había absolutamente nada. Es decir, muchos de nosotros creemos que estamos obedeciendo, pero lo hacemos a medias. Ese obedecer a medias significa nada, significa que no obedeces. Si tú le das una orden a tu hijo en casa y le dices: hijo, por favor, arregla tu habitación, organiza tu habitación, y tu hijo te dice: padre, ya he arreglado mi habitación, y tú subes a la habitación, vas a la habitación de tu hijo, ¿qué encuentras? La cama extendida, zapatos por un lugar, ropa por otro lugar, y tú le dices: hijo, pero ¿qué fue lo que tú me dices que ya obedeciste si tu cuarto sigue en desorden? No, papá, ya arreglé, ya coloqué el televisor en su sitio. Entonces, para él aparentemente eso era lo que tenía que hacer en obediencia, pero la obediencia va mucho más allá. Perdónenme el ejemplo tan simple para concluir, que muchas veces creemos que lo estamos haciendo muy bien a nuestra manera, pero que no es ni la manera ni la orden específica que el Dios eterno nos entregó. Entonces aquí él dice: yo he cumplido la palabra de Yahweh. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Había un corral de todo tipo de animales allí, bramando, haciendo todo tipo de bulla. Y dice: ¿y qué es todo esto que escuchan mis oídos? Entonces dijo: ¿qué es todo este bramido? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. De Amalec los han traído. O sea, no dijo: de Amalec los traje. Es que el rey es usted, señor Saúl. ¿Cómo que los han traído? O sea, estos soldados que tengo, estos soldados que no obedecen, decidieron traerse ese ganado, esas ovejas. No. Los soldados obedecen a un líder. Recuerden que esta semana hablamos sobre ese tema también. ¿A quién tú sigues? ¿Sigues a hombres? ¿Sigues la popularidad, el rating, la moda, la cultura del siglo XXI, la mentalidad abierta, hombres con mente abierta, o sigues hombres con principio y fundamento en la palabra? Debes tener el discernimiento de saber a quién tú sigues, porque según esta expresión de Saúl nos está mostrando que estos hombres han traído todo este tipo de animales, los recogieron y los trajeron. No, un momento, sigamos leyendo. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. El profeta viene con un mensaje de parte de Dios para el rey. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel? Y Yahweh envió en misión, verso 18. Y Yahweh te envió en misión y te dijo, y aquí Samuel le repite la orden que Yahweh le entrega: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Yahweh, sino que vuelves al botín. Has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh. Observen, para Saúl era mucho más importante, según la lectura que estamos llevando, para Saúl era mucho más importante su posición de rey, la credibilidad de sus hombres, que sus hombres lo reconocieran como un líder,
como un líder que permite que ellos puedan hacer lo que ellos creen que tienen que hacer. Saúl estaba a favor de que los hombres tomaran decisiones que él libremente les permitía tomar. Saúl estaba más preocupado por el botín de guerra. ¿Y acaso Yahweh requería de ese botín? Si bien es cierto que cuando se va a la guerra, el grupo, digamos, que vence en la guerra, tiene derecho al botín. Es una estrategia de guerra. En los mundos de la guerra se sabe que el ganador toma el trofeo, toma todas las utilidades de su adversario para sí, específicamente las riquezas y demás. Pero la pregunta es aquí, ¿acaso Yahweh le dijo a Saúl, ve, aplaca, mata todo lo que hay y trae contigo el botín y hazme sacrificio? De ninguna manera, en ningún momento el Eterno le dio esta orden. Por lo tanto, vemos que aquí Saúl y su gente lo que hicieron fue ocuparse del botín de guerra y trajeron ese botín, y ahora Samuel le reclama y le dice, has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Yahweh y fui a la misión que Yahweh me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Dios en Gilgal. O sea que Samuel, en una estrategia, permítame usar esto entre comillas, paréntesis, Samuel en una estrategia humana, en una estrategia de hombre, en una estrategia de astuto, simplemente le dice, pero Samuel, profeta, lo que mis hombres han hecho es traer el botín con el propósito de presentar ofrenda a nuestro Rey, al Padre Eterno Todopoderoso. No, es que esa no fue la orden. Escucha la voz de Yahweh y está atento a la orden que Él te dio. Él no más te dijo, ve y destruye todo. En ningún momento te dijo, ve y trae lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas. Trae vivo al rey de Agag que yo me encargaré. No. Le dijo, mátalos absolutamente a todos, erradícalos de la tierra, junto con sus pertenencias, junto con sus propiedades, junto con sus animales, todo debe desaparecer. Vemos entonces, mis amados hermanos, en esta historia, verso 22, y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca. Observen, este texto es el centro de nuestro tema en este día y vamos a entrar a cerrar esta historia, que por supuesto continuaremos porque aquí nos vamos a enfocar durante los siguientes días. Samuel dice, ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh? Ciertamente, subráyalo por favor, el obedecer es mejor que los sacrificios. Yo no te estoy pidiendo sacrificios, hombre Kadosh. Yo no te estoy pidiendo ofrenda. Yo no te estoy pidiendo sacrificios de animales, ni botín de guerra. Lo que te estoy pidiendo, Saúl, rey de Israel, es tu obediencia. Lo que te estoy pidiendo a ti, varón Kadosh, es que me obedezcas. ¿En qué te debo obedecer, Señor? En el estudio bíblico devocional, en el estudio de Parashá, en tu reunión en Shabbat, en tu liderazgo como hombre de hogar, en tu responsabilidad como esposo, en tu responsabilidad como sacerdote, en tu responsabilidad como hombre proveedor, hombre guardador, hombre de estrategia, hombre que tiene a su responsabilidad el testimonio de tus hijos. En esto me debes obedecer. Y la única manera como me puedes obedecer es siguiendo el manual de instrucciones. No en tu manera de pensar, no en tu cultura, no en lo que tal vez aprendiste de tus antepasados en generaciones, por cultura, por naturalidad, por nacionalidad. No, de acuerdo y conforme a lo que este manual nos indica. Por lo tanto, obedecer, dice esta palabra, es mejor que sacrificios, y el prestar atención es más importante, prestar atención, que la grosura de los carneros. Saben, hermanos varones, con todo amor y respeto, particularmente no soy hombre muy pocas veces de aconsejar a los hermanos en determinadas situaciones. Pero cuando por una u otra razón lo he hecho, espero
que cuando algún día lo haga con alguno de ustedes, quien me escucha a esta hora, en este tiempo, si usted me pide una recomendación, un consejo, no una opinión, no se trata de opinar. ¿Y usted qué opina, pastor? ¿Cómo le parece esto? No, se trata de una respuesta espiritual, como una consejería pastoral. Cuando he tenido en mi corazón el deseo de presentar una consejería pastoral a un varón, y noto que ese varón no escucha esa voz, no atiende esa recomendación, pues obviamente considero que cada quien asume su responsabilidad y a su vez es responsable de tomar sus decisiones. Pero cada vez que un varón que ha pedido un consejo o he podido presentar un consejo no acepta la recomendación, he visto lastimosamente varones pasar por crisis, tragedias y circunstancias muy adversas. Porque nuestro único propósito es que ustedes, mis amados hermanos, sean bendecidos. Sean bendecidos. Por favor, cuando digo bendecido, yo no te estoy hablando de millones de dólares. Yo no te estoy hablando de una doctrina de prosperidad. Te estoy hablando de hombres kadosh que obedecen la voz del Padre. Y no me refiero a la voz de un hombre, me refiero a la enseñanza de la palabra. A ese hombre me refiero. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y cuando un hombre kadosh recibe una palabra de su pastor, de su líder, y no la atiende, no la ejerce, no la cumple, entonces es un pecado de rebelión tan grande y delicado como el pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría de obstinación. Por favor, circula en tu Biblia la palabra obstinación y envíeme, por favor, búscalo en el diccionario bíblico, aquí mismo en el internet si es necesario, busca el significado de la palabra obstinación, porque tenemos hombres obstinados. Por favor, repítalo conmigo: obstinados, obstinación, hombres que creen que lo que ya tienen metido en su cabeza es la manera de pensar y la manera de vivir, y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer porque yo sé cómo se hacen las cosas. Solo que las estás haciendo a tu manera y no conforme a la manera, a la forma como Dios desea que lo hagamos. Vamos a dejarlo hasta aquí en el verso 23. Idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te desechó para que no seas más rey. Cuando estamos en obstinación, cuando tomamos nuestras decisiones a nuestra manera, con una manera libre de pensar, con una mente abierta, con una mentalidad liberal, con una mentalidad en la que nadie me tiene que decir qué hacer, pues entonces el Padre Eterno nos envía un mensaje muy claro a través del profeta Samuel y nos dice: por cuanto desechaste la palabra de Yahweh, Él también te desecha para que no seas un hombre kadosh. ¿Qué te pido, hombre kadosh, para que seas verdaderamente un hombre kadosh? Dice esta porción del verso 22, obediencia. Eso pido, obediencia. Dígalo conmigo: obedecer, obedecer, obedecer. Dijo el pueblo de Israel: haremos y obedeceremos. Pero durante 40 años no fue así. Ya ha sido tiempo para que nosotros, quienes tenemos ese nuevo nacimiento, entremos a un nivel en el que estamos tratando de crecer juntos, y es en la obediencia. La obediencia. Mis amados hermanos, este ha sido el tema para el día de hoy. Hay tarea muy importante, por favor den las respuestas. Mañana continuaremos, ya estamos cerca a nuestro Shabbat, así es que el tema va encaminado para que veamos qué es el hombre siervo, qué es un siervo, qué es la obstinación, y luego entraremos inmediatamente a hablar de cuándo este hombre Samuel y este hombre Saúl entraron en este cruce de palabras, uno tratando de justificarse y el otro entregando la palabra que Yahweh había ya establecido: no serás más rey. Surge entonces una pregunta muy interesante. Si Saúl había sido elegido como rey y tenía tantas condiciones para hacerlo, militarmente un hombre establecido, un hombre de guerra, ¿por qué no Saúl fue precisamente el hombre quien enfrentó a ese gigante llamado Goliat? Ese será parte para nuestro tema en el día de mañana. Shalom, mis amados hermanos, bendiciones,
Comparta esa enseñanza y muchísimas gracias.